En esta clase vamos a ver la segunda parte de los números complejos y bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el conjugado de un número complejo. Entonces, decimos que dado un número complejo z igual a más bi, se llama conjugado de z y se escribe z con una rayita arriba al número complejo z conjugado igual a menos bi. Es decir, que estamos dejando la parte real igual y cambiando el signo de la parte imaginaria. Por ejemplo, si z1 es 3 más 2i, su conjugado será 3 menos 2i. Para z2 igual a 1 menos raíz de 3i, el conjugado será 1 más raíz de 3i. En el caso de tener un número real, como en este caso menos 2, su conjugado será el mismo, ya que la parte imaginaria es 0. Y en el caso de tener un número imaginario puro, su conjugado será igual al opuesto, como en este caso vemos 3i, el conjugado es menos 3i. Vamos a hacer como observación el cociente de números complejos en forma binómica utilizando el conjugado de un número complejo. Si tengo a más bi dividido c más di, una forma sencilla de hacer el cociente es multiplicar y dividir por el conjugado del divisor, es decir, por c menos di multiplicando y dividiendo. Ahora, en la parte de arriba hacemos distributiva en el numerador y hacemos distributiva también en el denominador. Entonces nos queda a por c más b por c i menos a por di menos b por di cuadrado en el numerador, y en el denominador nos queda c cuadrado menos c por di más c por di menos d cuadrado y cuadrado. Podemos ver que tenemos dos términos que son opuestos y por lo tanto podemos cancelarlos. Esto va a pasar siempre, ya que estamos multiplicando justamente por el conjugado, y entonces estos términos que son imaginarios siempre van a quedar con signos opuestos. Por otro lado, como sabemos, i al cuadrado es menos 1, así que lo podremos reemplazar y nos va a quedar esto que ponemos acá, a por c más b por d en el numerador más b por c menos a por di, y en el denominador nos quedará simplemente c cuadrado más d cuadrado. Si ahora distribuimos este denominador para escribir la forma binómica del resultado, nos queda esto que podemos ver. Veamos un ejemplo. Si quiero hacer 2 más i dividido 1 menos 3i, podemos escribirlo siempre el cociente de esta manera y multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. En este caso, 1 más 3i. Y entonces ahora hacemos distributiva, 2 por 1, 2, 2 por 3i, 6i, i por 1, i, y i por 3i, 3i cuadrado. Y en el denominador, bueno, lo mismo que dijimos antes, y podemos cancelar 3i menos 3i, y como i cuadrado es menos 1, nos quedará arriba en el numerador 2 menos 3 en la parte real y 6i más i en la parte imaginaria, y en el denominador nos va a quedar 1 más 9. Y eso nos da entonces como resultado menos 1 décimo más 7 décimos i. Veamos las propiedades de los complejos conjugados. Como primer propiedad tenemos que el conjugado del conjugado de un número complejo es el mismo número complejo. Como propiedad 2 vemos que z más z conjugado es 2 veces la parte real de z. La propiedad 3 nos dice que z es igual a z conjugado si y solo si z es un número real. La propiedad 4 nos dice que z es igual a menos z conjugado si y solo si z es imaginario puro. Como propiedad 5 tenemos la distributiva del conjugado con respecto a la suma. El conjugado de z1 más z2 es igual al conjugado de z1 más el conjugado de z2. Lo mismo sucede con el producto. El conjugado de z1 por z2 es igual al conjugado de z1 por el conjugado de z2. Y con la resta, el conjugado de una resta es la resta de los conjugados. Ahora tenemos esta propiedad 8 que nos dice que el inverso del conjugado de z
es igual al conjugado del inverso de z, siempre y cuando z sea distinto de 0 para que pueda existir el inverso. Y como propiedad número 9 tenemos la distributiva con respecto al cociente del conjugado. Entonces el conjugado de z1 dividido z2 es igual al conjugado de z1 dividido el conjugado de z2 con z2 distinto de 0. Hemos escrito las propiedades en una forma abreviada, considerando en todos los casos que donde aparece z, z1 o z2, estamos hablando de números complejos. Lo que vamos a hacer es demostrar algunas de estas propiedades y las demás las dejaremos para que las puedan demostrar ustedes. Vamos a ver la propiedad C2. Acá la escribimos más completa, con su hipótesis y su tesis, y decimos que si z es un número complejo, entonces z más z conjugado es 2 veces la parte real de z. Es decir, nuestra hipótesis es que z es un número complejo, al cual podemos escribir como a más bi. Por lo tanto, su conjugado, de acuerdo a la definición, será a menos bi. Luego sumamos z más z conjugado y será a más bi más a menos bi. Es fácil darse cuenta que esto nos da 2a, y como a es la parte real de z, bueno, llegamos a la conclusión de que z más z conjugado es 2 veces la parte real de z. Demostremos ahora la propiedad 3, que nos dice que z es igual a z conjugado si y solo si z es un número real. Recordemos que para demostrar un sí y solo sí, que es una doble implicación, debemos demostrar dos implicaciones, una que llamamos la ida y otra que llamamos la vuelta. En este caso, la ida sería que si z es igual a z conjugado, entonces z es un número real. Para demostrarla, vamos a considerar z en su forma binómica como a más bi, y por lo tanto su conjugado será a menos bi. Partimos de la hipótesis que es z es igual a z conjugado y reemplazamos la forma binómica y nos queda que a más bi es igual a menos bi. Simplemente sumando a ambos miembros bi y restando a ambos miembros, llegamos a que bi más bi es igual a menos a. Y como bi más bi es 2bi y a menos a es 0, nos queda 2bi igual a 0, de donde podemos obtener fácilmente que b tiene que ser 0. Por lo tanto, z igual a pertenece a R y z es entonces un número real. Ahora veamos la vuelta. Para la vuelta, nuestra hipótesis es que z es un número real, entonces z es igual a z conjugado. Es mucho más sencilla la demostración de la vuelta, ya que si z es un número real, podemos escribir como z igual a, y su conjugado, como la parte imaginaria es 0, será a, por lo tanto z es igual a z conjugado. Por último, vamos a demostrar la propiedad 8, que nos dice que si z es un número complejo distinto de 0, entonces z conjugado a la menos 1 es igual a z a la menos 1 conjugado. Vamos a hacer esta demostración de dos formas. Una forma más corta, pero que por ahí es más difícil que a uno se le pueda ocurrir, y una forma un poco más larga, pero que por ahí resulta más fácil que uno la pueda pensar. Para esta forma corta, vamos a partir de la definición de inverso, que nos dice que si yo multiplico un número por su inverso, eso nos da 1. Entonces, en este caso, aplicamos el conjugado de z por z menos 1, y como el conjugado de 1 es 1, nos queda esta expresión que tenemos acá. Ahora, podemos aplicar la propiedad 6, que nos decía que el conjugado de un producto era el producto de los conjugados, y en este caso nos quedaría el conjugado de z por el conjugado de z a la menos 1 igual a 1, y de ahí es fácil ver que el conjugado de z a la menos 1 es el inverso de z conjugado. Ahora veamos la forma larga. Para eso decimos, bueno, vamos a poner a z en su forma binómica, a más bi, un número distinto de 0, y por la definición de conjugado, z conjugado será a menos bi. Entonces, podemos hacer z conjugado a la menos 1, que sería a menos bi a la menos 1, como 1 sobre a menos bi. Como vimos la división,
multiplicamos y dividimos por su conjugado, que es a más bi, y entonces obtenemos en el numerador a más bi y en el denominador a cuadrado más b cuadrado, donde ya hemos cancelado los términos que habíamos dicho antes que siempre se cancelan, y reemplazado el i cuadrado por menos 1. Por lo tanto, z conjugado a la menos 1 nos queda como a sobre a cuadrado más b cuadrado en la parte real, más b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Ahora, esto lo vamos a llamar 1. Por otro lado, vamos a hacer el conjugado de z a la menos 1, es decir, el conjugado de 1 sobre a más bi. Entonces, primero hacemos 1 sobre a más bi y luego haremos el conjugado. Para hacer 1 sobre a más bi, multiplicamos y dividimos por a menos bi. Y ahora en el numerador nos va a quedar a menos bi y en el denominador a cuadrado más b cuadrado. Ahora distribuimos el denominador, como vemos acá, a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado i, y hacemos el conjugado, que es cambiar de signo a la parte imaginaria, y vemos que nos queda a sobre a cuadrado más b cuadrado más b sobre a cuadrado más b cuadrado i. Si a esto lo llamamos 2 y lo comparamos con lo que habíamos obtenido antes, vamos a ver que ambas cosas son iguales y por lo tanto concluimos que lo que queríamos demostrar está bien.